Jesús. Amén. Amén. Gloria Amén. a Dios, el Ministerio Intercontinental Cosecha. En esta plataforma sobrenatural le da la bienvenida a los miembros del cuerpo de Cristo, derramada la sangre del Cordero de Dios sobre ella. Gracias por su presencia a cada uno de ustedes, amados, y a las personas que ven esta grabación alrededor de este planeta, sean ustedes bendecidos. Gloria a Dios. Tenemos en esta noche el honor de presentar al doctor, maestro internacional, Adrián Espinosa. Bienvenido, siervo de Dios. Adelante. El tiempo concedido es suyo. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, apóstol Heredia, desde la República Argentina, Buenos Aires, la provincia o el distrito, el Tigre, ¿no? Así que damos gracias a Dios que estamos aquí en familia. Gracias por la presencia de la profeta Yalí Castillo, nuestra queridísima hermana Moret Torah Miriam, la maestra de las raíces. Y ¿quién más está con nosotros? Estaba también nuestra hermana Rosa Guerrero, por ahí está. Ya creo que está el rato. Ya va a poder estar con nosotros. Y bueno, se añadirá. Bueno, lo que quiero pedirle un favor en esta noche es que me haga acordar. Estoy haciendo hervir los camotes de mi mascota. No se me vaya a quemar la olla. Así que me hacen acordar para poder estar al día con mis mascotas. Acá estamos también en esta mañana estuve en una reunión de pastores y le quiero compartir una primicia calientita. El pasaje de Juan 3, el Evangelio de Juan, el capítulo 3. Vemos aquí el caso de Nicodemo. Era un maestro, un rabino, un maestro de la ley. Y como Jesús le dice a Nicodemo, ¿no? Todos sabemos lo que le dice: tienes que nacer de nuevo, ¿no? Ese mensaje estaría bien para Zaqueo, para otro personaje, pero para Nicodemo, yo creo que no caía bien ese mensaje, ¿no? Tienes que nacer de nuevo. Es como si nuestro Señor Jesucristo estaría hoy en una reunión de pastores y le diría a los pastores, ¿no? Tienen que nacer de nuevo. Entonces, aquí vemos cómo Jesús le va a decir a Nicodemo, ¿no? De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, ¿no? En el versículo 3 dice:
no puede ver el reino de Dios. Y en el versículo 5 dice, no puede entrar en el reino de Dios. O sea, no puede ver. Y dice en el verso 3 dice, no puede ver. Y en el versículo 5 dice, no puede entrar en el reino de Dios, ¿no? Entonces, en el versículo 3 le dice, no puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo, ¿no? Y en el versículo 5 tampoco no puede entrar si no nace de nuevo, ¿no? Y para mí en esta mañana, en un estudio que estábamos con los pastores en la mañana, para mí fue una experiencia interesante de que se me abrió el entendimiento, se me abrió los ojos para entrar en el reino de Dios, ¿no? Porque se trata de nacer de nuevo, porque muchas veces hemos estado en la iglesia, hemos sido muy religiosos, pero no ha habido la experiencia de nacer de nuevo, ¿no? Entonces, en ese sentido, vemos cómo para el reino de Dios, un requisito indispensable es nacer de nuevo, ¿no? No es si yo tengo el don, si yo tengo la unción, si yo tengo experiencia o si yo estoy en la iglesia, ¿no? La pregunta es si hemos nacido de nuevo. Porque como vemos en la historia, hoy tenemos cristianos, ¿no? Tenemos muchos cristianos y de cristianos nos hemos convertido en cristinos, ¿no? Y hasta nos hemos, con todo el respeto que merecemos, hasta nos hemos convertido en cristinos, ¿no? En cretinos, ¿no? De cristianos hemos pasado a cristinos, de cristinos a cretinos, ¿no? Se ha ido devaluando como la moneda. ¿Por qué? Porque sencillamente nunca fue el plan de Dios el cristianismo, ¿no? Porque como sabemos en la historia, en el siglo I, el tiempo apostólico, en el siglo II, los padres apostólicos, la iglesia marchaba en el temor de Dios y la iglesia crecía, ¿no? Crecía y aumentaba el número de los discípulos, aumentaba el número de los líderes y aumentaba el crecimiento de las iglesias, se multiplicaban, ¿no? Pero ya en el tercer siglo ya fue la caída, ¿no? Desde el tiempo de Constantino hasta el día de hoy tenemos una iglesia ya no como cuerpo de Cristo, sino una iglesia cristianizada, ¿no? Una iglesia paganizada, una iglesia sincrética, donde ahí deja mucho que ver la presencia que nos plantea el hecho de la gran comisión, ¿no? Mateo 28, 19 nos va a decir el hacer discípulos, ¿no? Y en ese sentido, la tarea que nos toca hoy es hacer discípulos, ¿no? Y eso va a hacer que podamos, como dice la palabra, en Hechos 5:42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar
a Jesucristo, ¿no? Entonces, la primera tarea que nosotros tenemos de hacer discípulos es de enseñar, ¿no? Y en Hechos 2:42 dice que perseveraba en la doctrina de los apóstoles, ¿no? Es decir, que no basta en Cosecha tener los miércoles y viernes este espacio de enseñanza, ¿no? Se necesita todos los días, ¿no? Si queremos ser fieles a la palabra, ¿no? Cuando el texto en Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿no? Perseveraban en la doctrina apostólica. Perseveraban en la doctrina que nuestro Señor Jesucristo dejó. Y la pregunta es, ¿cuál es ese mensaje que dejó nuestro Señor Jesucristo, ¿no? La pregunta del millón en esta noche, ¿no? ¿Cuál fue el mensaje de nuestro Señor Jesucristo? Y sabemos todos sabemos que ese mensaje fue el Evangelio del Reino de Dios, como lo va a plantear Marcos, el capítulo 1 y el versículo 14, ¿no? El Evangelio de Marcos 1:14 nos va a plantear la proclama de nuestro Señor Jesucristo fue el Evangelio del Reino de Dios. Entonces, la misión de Dios, la gran comisión, empieza por esa educación, ¿no? Por ese plan arquitectónico, por esa pericia. Por eso el apóstol Pablo decía, mire bien cada uno cómo plantea el fundamento, ¿no? Cómo pone el fundamento. Y en ese sentido es que vemos que estamos enseñando, ¿no? Que estamos enseñando nosotros hoy, ¿verdad? Si nosotros estamos enseñando las Sagradas Escrituras o estamos poniendo otro fundamento, ¿no? Y eso es importante hoy examinarnos, ¿no? Examinarnos el contenido de lo que estamos dando, de lo que estamos informando, ¿verdad? Porque a través de la historia se ha cristalizado y nunca fue el plan de Dios cristalizar. Por eso que el impacto que tuvo la iglesia en el primer siglo trastornó la cultura hebrea, la cultura romana, la cultura griega, fue trastornada por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, por el Evangelio del Reino de Dios. Y en ese sentido es que hoy en día nos encontramos ya en una iglesia que tiene presencia, más no tiene influencia. Entonces, carece de testimonio, ¿no? Carece de ser luz. Y sabemos que la palabra luz en el contexto hebreo es conocimiento. Entonces, ¿qué conocimiento tenemos nosotros de la revelación, ¿no? De las Sagradas Escrituras, del escrito está, de la Biblia, ¿no? ¿Qué bagaje revelacional, histórico, cultural y gramatical tenemos del texto bíblico, ¿no? Que hoy llamaríamos la exégesis? Yo creo que aquí el Evangelio del Reino de Dios nos invita a desaprender de lo que hemos hecho el Evangelio una religión, ¿no? Basta ver los casos de Estados Unidos o más cercanos acá, Brasil, Guatemala, Argentina y Centroamérica, Mesoamérica y Iberoamérica, de los testimonios, ¿no?
Caso de Guatemala, más del 50% de cristianos, pero sin embargo, donde hay mayor índice de divorcio es en la iglesia, donde hay mayor alto índice de fornicación es en la iglesia, ¿no? Entonces, algo está andando mal, algo tenemos que revisar, tenemos que examinar, ¿no? La Escritura lo dice, examinaos unos a otros, probaos unos a otros. Entonces, en ese sentido, el Evangelio se ha caído en una buena noticia, en un Evangelio barato, y hemos reducido el Evangelio a simples ofertas, ¿no? Una oferta de salvación, ¿no? Ven que Jesucristo te va a salvar, te va a sanar, te va a liberar, te va a prosperar, pero no hay compromiso, no hay el tema de la cruz, ¿no? Y ahí es donde nosotros tenemos que pasar de un círculo religioso, de un círculo en el que hemos caído en la monotonía, hemos caído en la repetición, ¿no? En lo mecánico, ¿no? Y ya hemos caído en lo institucional, ¿no? Como la iglesia ya es más templocéntrica, ¿no? Ya parecemos de hincha de Aarón, ¿no? Somos levíticos, ¿no? Porque todo gira en que mandamos a la gente al templo, ¿no? Pegan al templo y todo se reduce en las cuatro paredes y la iglesia no es templocéntrica, la iglesia es cristocéntrica. Por eso el mandato es ir, ¿no? Nuestro campo es el mundo, nuestro campo de acción es el mundo. Por eso dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo, ¿no? Entonces, ¿cómo la situación de hoy en día en América Latina, especialmente en el Perú, cómo pasar de una iglesia presencial a una iglesia de influencia, ¿no? El ser luz, ¿no? Tener el conocimiento revelacional de las escrituras y frente a las tinieblas, ¿no? La palabra tinieblas en el contexto hebreo significa ignorancia, ¿no? Frente al conocimiento del humanismo hoy, del mundo hoy, que tiene una sabiduría diabólica y una sabiduría carnal, terrenal, y entonces hace falta el conocimiento de las escrituras, ¿no? El conocimiento revelacional de que somos iglesia y que somos el cuerpo de Cristo y que estamos para dar testimonio, ¿no? Para dar esa fuerza histórica, dar ese movimiento de solución, de transformación. Hoy en una sociedad, en un mundo caótico, ¿no? Donde ha fracasado todo. Ha fracasado la ciencia, la cultura, la seguridad, los valores, todo está, como dice el Génesis, ¿no? Que en el principio no había nada, ¿no? Todo estaba en caos, todo estaba desordenado y aún más vacío, todo estaba vacío, ¿no? No había nada, ¿no? Que no quede huella, que no, ¿no? Entonces, hoy el mundo se encuentra en esa situación, vacío, en tinieblas, en ignorancia, sin conocimiento de Dios, ¿no? Un fracaso total. Y entonces ahí vemos la intervención de Dios. Vemos cómo hoy en el mundo
está interviniendo Dios, ¿no? Entonces podemos ver el Cairo de Dios, ¿no? El mover cairótico de Dios frente al mover caótico del mundo, ¿no? Del humanismo, que presenta con todos los ismos, ¿no? El existencialismo, el relativismo y todos los ismos, ¿no? Que siempre les digo que produce un cataclismo y un extremismo que vienen del demonismo y se van al abismo. Entonces, frente a esas situaciones, hoy nos queda a nosotros desafíos y retos de cómo entender el reino de Dios, ¿no? Cómo pasar de una iglesia templocéntrica, a una iglesia cristocéntrica. Cómo hacer que la vida de los discípulos tenga una auténtica conversión, ¿no? Frente a una profesión de fe, frente a un aceptar de Cristo, frente a un levantar la mano, ya hermanos, ¿cuántos van a ser salvos? Pasen adelante, hacemos la oración de fe y directo lo mandamos al cielo. Y es más, todavía le decimos lo mejor que te ha podido pasar, ¿no? Lo mejor que has hecho es levantar tu mano. Entonces ya ahí mismo ya le estamos poniendo límites, ¿no? Lo mejor que ha hecho, entonces ya he hecho lo mejor, ya para qué hacer otra cosa más, ¿no? Ya voy al cielo y se acabó la historia. Cuando simplemente el mandato fue hacer discípulos. Entonces tenemos una lista de creyentes, tenemos una estadística de creyentes mayoritarios, ¿no? Como el caso de Colombia, mega iglesias de 200.000 miembros, 100.000 miembros, 50.000 miembros, 20.000 miembros, todas iglesias megas. Pero sin embargo está la mafia, está la FARC, está la violencia, y es todo un caos, ¿no? En Colombia te intervienen a cada momento, cada cuadra, te están pidiendo documentos, intervención policial, todo un desorden, ¿no? Entonces, algo está andando mal, algo está fallando. Y es una vergüenza para el evangelio del reino de Dios. Porque, como repito, nunca fue el plan cristianizar. Nunca fue el plan ser una iglesia conversionista, una iglesia evangelástica, ¿no? Que cambia, una iglesia que siempre se acomoda y no hay compromiso, no hay el llevar la cruz, no hay la renuncia. Entonces, ahí ya nos toca a nosotros ver esas dimensiones del reino de Dios. Como hemos estado diciendo la semana anterior, las 4 dimensiones del reino, vemos en la primera dimensión del reino, el tiempo ha llegado, el Cairo de Dios, el reloj divino, la intervención directa de Dios en la historia. Si el pueblo de Dios, llamado Israel, o llamado los hebreos, el pueblo de Dios, a quien Dios le puso para hacer luz, para hacer ejemplo a las naciones, el pueblo de Dios se fue tras de los ídolos y tras de los matrimonios mixtos, ¿no? 4.000 años que falló a Dios, desobedeció a Dios en su rebeldía y se hizo un pueblo contumaz y rebelde, y por eso mandó a nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la segunda dimensión, el tiempo se ha cumplido, ¿no? El reino de Dios ha llegado, porque en 4.000 años mataron a los profetas, inclusive ¿no? apedrearon a los profetas y aún mataron al hijo.
Y ahora, si sumamos 2000 años de la iglesia, donde abusó la gracia de Dios, la iglesia que está por la pura gracia de Dios, y es más, abusan de la gracia de Dios. Y en ese sentido, son 6000 años donde la paciencia histórica de Dios, por eso yo le llamo el tiempo Cairo, el tiempo de la intervención de Dios. Esperó a su pueblo de Israel, esperó al pueblo hebreo, 4000 años, no pasó nada. Ahora llegó el tiempo de la iglesia, 2000 años de historia, antigua, media moderna, no pasa nada. Son 6000 años donde la paciencia histórica de Dios y donde la soberanía de Dios, hoy el plan de Dios es que nadie se pierda. Por eso hay un volver a las escrituras, hay un volver a la palabra de Dios, hay hambre y sed de Dios. Por eso que estamos cada miércoles y cada viernes estamos acá en la palabra, pero somos contaditos. Y esto no debe ser, si queremos volver a la palabra y ser fiel a la escritura, ser fiel a la revelación, ser fiel al seguimiento de Cristo, ser fiel al evangelio del reino de Dios, ellos perseveraban en la doctrina apostólica, ¿no? Ellos estaban perseverando. Entonces no debería ser cosecha solo los miércoles y viernes, debería ser todos los días, debería ser mañana, tarde y noche, porque es el pan nuestro de cada día, la palabra de Dios, ¿no? La enseñanza, la educación. Amarás a Dios con todo tu corazón y también con toda tu mente. ¿Cómo llegar al pleroma? Que nos habla Colosenses, especialmente capítulo 1. ¿Cómo llegar a la plenitud de Dios, ¿no? Estamos completos en Él. Ya que habla de entrar al reino de Dios, el nuevo nacimiento, habla de la nueva naturaleza, del nuevo hombre crucificado, y no como la iglesia está poniendo parches, ¿no? Vamos a santificarlos, vamos a hacer ayunos, penitencias evangélicas, ¿no? Vamos a hacer ayunos, 3 días, 7 días, 21 días, un concurso de ayuno, ¿no? Vamos al cerro, vamos al monte, 15 santigua más, ¿no? 15 golpea más el pecho, y esas obras baratas pues no nos trae santidad, porque el ayuno, la vigilia no santifica, el que santifica es Cristo. Entonces, con esos paliativos, con esos modos viventes, con esa cultura religiosa, que hemos por más de 100 años alimentado a la iglesia, y tenemos una iglesia miserable, una iglesia pobre, una iglesia con poco testimonio, que lamentablemente deja mucho que ver. Entonces, ¿qué podemos dar como líderes? ¿Qué podemos ofrecer? Entonces, ahí el reino de Dios nos invita a una tercera dimensión, que es el arrepentimiento, la metanoia, ¿no? La conversión, el cambio de mentalidad, ¿no? ¿Cómo desaprender todo ese bagaje religioso, paganizado, sincretizado, que más viene de Confucio, y estamos confundidos y confundimos a la iglesia? Por eso Jesús le va a decir a los fariseos, ustedes no entran al reino ni dejan de entrar al reino. Y así estamos. No, hoy los pastores no entran al reino ni dejan de entrar, ¿no? Puro legalismo, puro ascetismo, puro misticismo, ¿no? Y en ese sentido, el reino de Dios nos invita a una conversión. El reino de Dios nos invita a una desaprender. O sea, que todos los que hasta aquí, ¿cuántos somos capaces en esta noche de reconocer ante Dios que todo hasta aquí es pura basura? Es pura, como decía Pablo lo dijo, ¿no? Ante el conocimiento de Cristo, yo, judío de judíos, fariseo de fariseos, yo todo lo tengo por basura ante la excelencia del conocimiento de Cristo. ¿Cuántos en esta noche nos atrevemos a decir que todo está, con este pretexto de la sana doctrina, con toda esta tradición, esta confesión de fe, esta reglamentación, hemos hecho solamente un caldo de cultivo de tener creyentes, simplemente en estadística, en número, ser un número más
ser una mega iglesia más, ser un bulto, ser una presencia, pero no tenemos influencia, no hay testimonio, no somos luz, no somos la sal de la tierra que preserva esta corrupción. Mire el mundo en esa corrupción, mire la corrupción que hoy vivimos, una corrupción institucionalizada, hasta la misma iglesia está corrupta y estamos siendo cómplices de eso, ¿no? Somos cobertura ideológica del sistema de turno. Y eso, el reino de Dios nos plantea una conversión. El reino de Dios ahí nos invita a nosotros a que podamos ver la tarea de ser discípulos. Y la tarea de ser discípulos empieza el discipulado por ser discípulo, ¿no? Yo tengo que aprender a ser un discípulo. Tengo que hacer un talmidí, en el término hebreo, o en el término griego, un matetes, ¿no? Matetes, ¿no? La palabra en el griego discípulo es matetes. No dice metetes. Hoy día tenemos metetes, ¿no? Tenemos puros metiches. Y ahí está el detalle, ¿no? Que no conocemos nuestra asignación, no conocemos nuestra ubicación. Necesitamos un poco de ubicaína, un poco de alineamiento y saber nuestra identidad, de que no solamente nos podemos mover en los dones, en la unción, ¿no? En el dunamis. Hay también la exousia, ¿no? El principio de autoridad, la sujeción. En el reino de Dios, la persona que tiene mayor poder es la persona que tiene sujeción, que rinde cuenta a alguien, ¿no? Que tiene un pastor, que tiene un mentor, que tiene un padre espiritual. Ese es el poder del reino de Dios. Es sujeción, no es dunamis, es exousia. Hay una diferencia entre el poder de dunamis, de levantar un muerto, y poder de exousia, que es principio de autoridad, que es principio de obediencia, que es principio de lealtad y que es principio de sujeción. Hoy cada uno es llenero solitario, cada uno se manda en el dunamis, ¿no? Y hace resucitar muertos, bota fuego por la boca y poderes extraordinarios. ¡Wow! Y la sujeción, en el reino de Dios, el que sirve es el mayor, no el que tiene la plataforma, no el líder, es el que sirve. Entonces ya ve, el reino de Dios nos plantea una conversión. El reino de Dios nos invita a una reflexión cada día, ¿no? Por eso Pablo decía, cada día muero, ¿no? El reino de Dios nos invita a una conversión dinámica, a una conversión permanente. No que hace 50 años me convertí y hoy no está haciendo nada el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hoy no hace nada, porque ya me convertí hace 30 años, hace 20 años, hace 10 años, hace 5 años. ¿Y hoy qué hace el Espíritu Santo? Está pintado, está ahí. Entonces, ahí la gran necesidad de que hemos producido religiosos, cristianos, cristinos, hasta cretinos, hemos producido creyentes, porque hay una diferencia entre ser creyente y ser discípulo. Hay una gran diferencia entre ser discípulo de Cristo, un seguidor de Cristo, y un creyente. Porque la Biblia dice que hasta el diablo también es creyente. Hasta el diablo cree en Dios y tiembla todavía. El diablo es más reverente que el creyente de hoy en día. Entonces, mire, ante una iglesia de estadística, ante una iglesia de números, ante una iglesia religiosa, ante una iglesia que tienes que prenderle velita, son los intocables, ¿no? No le puedes tocar porque ya se están cambiando de iglesia, ¿no? Como la gallina, ¿no? Cacareando, ¿no? Se va de corral en corral, ¿no? Y en ese sentido, cómo nosotros, hoy el reino de Dios nos invita en estas dimensiones del kairos, ¿no? De la intervención divina, ¿no? Entonces, la primera cosa
es dejar obrar a Dios. Tenemos que dejar a Dios ser Dios. Él es soberano, Él es el dueño de la obra, nosotros somos invitados, nosotros no somos dueños de la iglesia, el único dueño de la mies es Jesucristo. Él dio su vida, Él pagó, Él derramó su sangre preciosa, Él la compró. Y entonces nosotros somos invitados. Entonces, dejar de ser a Dios, ser Dios. Dejar a la iglesia ser iglesia. La iglesia, por su naturaleza, es una iglesia apostólica, una iglesia de unidad, una iglesia universal y una iglesia santa. Tiene esas 4 características la iglesia por su naturaleza intrínseca. La iglesia es universal, santa, una y universal. Esa es la naturaleza de la iglesia. Por sí sola, por su propia naturaleza, la iglesia tiene esas cualidades, tiene esos principios, tiene esos valores. Entonces, dejar de ser iglesia, de que la iglesia sea iglesia. No juguemos a la iglesia, no juguemos al gran boletón, no juguemos a la espiritualidad. Yo creo que ahí el reino nos invita a ese tiempo de Dios, a ese tiempo de encuentro con Dios, a ese tiempo de humildad, de reconocer, ¿no? Dice el Señor, está buscando adoradores que le busquen en espíritu y en verdad. Más allá de los dones, más allá de la unción, más allá del poder, ¿no? ¿Quién es el mejor predicador? ¿Quién es el mejor apóstol? ¿Mejor profeta? ¿El mejor evangelista? ¿El mejor...? Ya dejemos esas cosas ya. Maduremos, mis estimados, mis estimadas, a que podamos vivir esas dimensiones del Evangelio del Reino de Dios, que nos invita a la soberanía de Dios. Y esa soberanía de Dios, dice, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Y por qué poner otro fundamento en el que ya está puesto? La iglesia es cristocéntrica. ¿Por qué reducir a la iglesia al humanismo? ¿Por qué ponerlo a la iglesia a mi confesión, a mi reglamento, a mi misión? ¿Qué derecho tengo yo? Por favor. Yo creo que esto nos invita a ese tiempo con Dios, ¿no? A ese tiempo de humillación, a ese tiempo de reconocerle. Él es el rey, hermano. No nos cuesta nada reconocer. Y para eso hay que desaprender. Para eso hay que tener una conversión epistemológica. La teoría del conocimiento, la teoría de nuestras teologías, someterlas a Dios. ¿Por qué nosotros no somos capaces de reconocer que estamos equivocados? ¿Por qué? ¿Por qué? Si Pablo era su expresión de Pablo, cada día muero, cada día estoy. Por eso Pablo decía, renovar la mente. Tiene que haber una renovación de mente para que pueda haber reforma. No puede haber reforma si no hay renovación de mente. Si no hay cambio de mentalidad, no hay reforma. Porque la iglesia está orando, clamando avivamiento. Y el avivamiento de la historia no ha sido productivo. Los avivamientos, los despertares de la iglesia, no ha pasado nada. Lo que hoy necesitamos es reforma. Y la reforma es cambio radical. La reforma es metamorfosis. La reforma es transformación. Entonces yo tengo que ser transformado de gloria en gloria. Dice que la tierra está clamando, la tierra está gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios. No de los religiosos. No de los programas. No de las recetas. Por favor. Hoy tantas misiones que tenemos, tantos ministerios que tenemos, millonarios, que tienen avión, que tienen tanta cosa y la sociedad está podrida. O sea, eso hay que, una vergüenza para el Evangelio del Reino. De verdad que a mí me invita estos temas del Reino de Dios a una conversión y a un asunto de simplemente no hablar por hablar.
o ser malcriado, o faltarle el respeto. No, yo creo que la palabra de Dios, en los términos bíblicos, he sido muy suave, porque si uno ve los términos bíblicos en el hebreo, en el griego, donde Pablo va a decir, todo lo tengo por basura, todo lo tengo por estiércol, con la excelencia del conocimiento de Cristo, ¿qué me cuesta decir hoy que soy un religioso, que soy un cristino, un cretino, y necesito ir a la conversión? Entonces, si yo doy el paso de conversión, si doy el paso, entonces yo voy a esperar una iglesia también, ser ejemplo de una iglesia que va a ir a los cambios radicales, que va a ir a la reforma. Porque al paso que estamos, hermanos, han pasado 6.000 años, en la iglesia del Perú tiene más de 100 años, y es lo mismo, estamos jugando juguemos en el bosque mientras que el agua está. Hay muertes, hay sicariato, hay delincuencia, hay prostitución, y cuánto situaciones en las que estamos nosotros, y nosotros en nuestra burbuja, en nuestros 4 paredes, nosotros al cielo voy, estamos en una cuestión de otro mundo, y no hay esa ligazón, no hay esa empatía con el mundo en la que uno puede ser luz, puede ser sal. Es más, puedes leudar la masa, ¿no? Un poquito de harina leuda toda la torta, ¿no? Leuda toda la masa, leuda toda la harina, ¿no? Entonces yo creo que aquí, más que cumplir un programa de miércoles, viernes, yo creo que esto de verdad, si es posible hacer un paréntesis de una semana, un mes, un año, no sé, parar cosecha y decir, mire, hermano, predicamos reino de Dios, predicamos y dejémonos de cosas, y dejémonos que las cosas nos inviten a una transformación. Yo creo que eso hoy nos toca a nosotros reflexionar y pensar en un asunto en la que yo puedo ser parte de todo este legado, ¿no es cierto? Porque se trata de dejar un legado, se trata de dejar, de ser fiel a la Escritura, ¿no? De dejar este mensaje que Jesucristo empezó, continuó y lo concluyó. Y él lo va a decir en Hechos, ¿no? El capítulo 1, después que Jesús resucitó, estuvo 40 días en la tierra, ¿y qué estuvo enseñando? Volvió a enseñar sobre el principio, ¿no? El tema del evangelio del reino de Dios, ¿no? Él empezó el reino de Dios, lo continuó y lo concluyó. Entonces, ahí yo creo que esa invitación del evangelio del reino, de el Cairo de Dios, de manifestar hoy el reino de Dios, ¿no? Manifestar hoy el reino de Dios, porque la tierra está gimiendo, esperando la manifestación de los hijos de Dios, ¿no? Entonces, esa manifestación del reino de Dios, Dios va a hacer hoy de su iglesia. Gloria a Dios. Para que podamos ver esos cambios radicales de hoy, de la transformación en la dimensión política, económica, social, cultural y aún religiosa, ¿no? Amén. Shalom. Gracias, Pastor Adrián Espinosa, por la flamante exposición de esta noche. Quiero invitar al evangelista internacional Johnny Ortiz, después a la profeta Aidalí Castillo, para que puedan continuar con los comentarios, sus aportaciones. Gloria a Dios, bienvenidos desde Ecuador y desde México. Amén. Adelante, Johnny. Pastor, ahorita estoy
estoy viajando. ¿Qué le Oh, parece bueno, si bueno. paso Gracias por paso tu ahorita, presencia. pastor? Dale, Shalom. Johnny, dale. Está bien, correcto. Gracias. Profeta Gracias. Idalí de México. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. ¿Sí me escucha? Sí, le escuchamos correctamente. Ok, Su opinión importa. ok, amén, gloria a Dios. Gloria a Dios por la vida del apóstol Adrián, que la verdad es enriquecernos en las noches que él nos comparte. Y a mí lo que me gusta, lo que me agrada de su identidad, de él, lo que está hablando conforme a la palabra de Dios, que no seamos religiosos, ¿verdad? Que no nos vayamos con un evangelio que está disfrazado, que no tiene totalmente todo el enriquecimiento de Jesucristo. En el nombre de Jesús, eso me agrada mucho porque pues hay iglesias, hay muchas congregaciones a donde el plan no está edificado totalmente como Jesucristo lo vino a trazar, ni en el tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, es correcto lo que dice él. Yo bendigo su vida porque me enriquezco en el nombre de Jesús y habla mucho también de la identidad, de que seamos firmes, que seamos maduros en el nombre de Cristo Jesús. Y hay algo que a nosotros como pastores necesitamos entender, que la gente en este tiempo tambalea mucho en las iglesias. Hay gente que llega por alguna circunstancia que no le gustó, se retira. Hay otras personas que llegan y no reconocen la casa a donde Dios está preparando algo a lo mejor para ellos o para que echen raíces. Eso también es muy importante en el nombre de Cristo Jesús y pues gloria a Dios por estos temas que nos hacen razonar en el espíritu para crecimiento. Bendigo su vida, apóstol Heredia y apóstol Adrián. Bendiciones. Gracias, profeta. Gloria a Dios. Voy a invitar a la hermana Rosa Guerrero, a la hermana Merian, peruanas de la blanquirroja. Bienvenidas. Peruana de nacimiento y peruana de corazón. Amén. Es otro precio. ¿Eh? Exactamente, pero usted me cae bien, apóstol. Amén, amén. Bueno, primero, gracias, amados siervos, gracias al pastor Adrián Espinosa, y creo definitivamente que el Señor lo usa al siervo como una trompeta, ¿no? La trompeta del Señor que está llamando un tiempo nuevo, que está desafiando a la iglesia a un tiempo nuevo. Yo creo que no estamos pues atravesando pandemia y tantas situaciones difíciles de climáticas, guerras y corrupción y cuanto hay, porque definitivamente la iglesia tiene que ser sacudida y llevar a un nuevo nivel de entrega, un nuevo nivel de evangelio que sea vívido, un evangelio que sea real, un evangelio de 24 horas, de la calle, de la combi, del mercado, de la familia, de la casa, de la iglesia, un evangelio completo, íntegro. Creo que es un llamado del Espíritu, definitivamente en este tiempo nuevo, donde ya estamos viendo las puertas realmente, ¿no? De ese retorno del Señor. Nadie puede decir cuándo, obvio, pero también todos podemos percibir que no está tan lejos, ¿no? Y lo único que nos toca es mantener las lámparas encendidas. Es un desafío muy grande porque aunque somos iglesia, no dejamos de ser humanos, no dejamos de tener todo esquematizado, institucionalizado. Entonces, romper esos moldes son desafíos grandes, ¿no? Que más que nada van a una circuncisión del corazón, a una teshuvá, como se diría, ¿no? Gloria a Dios. Un volver al Amén. Padre, ¿no? Volver al Padre, porque teshuvá es no solo arrepentimiento, es volver a la casa del Padre, volver a los brazos de
ese Dios que nos amó, que nos ama, que nos ha redimido, y no dar por sentado que somos sus siervos ungidos o nada semejante, ¿no? En realidad, el único grande, el único digno es nuestro Dios, y nuestra única tarea es estar a sus pies, ¿no? Y Gloria a que Él Dios. nos use como quiera, donde quiera, con quien quiera, a cualquier hora, ¿verdad? Es un gran desafío y gloria al Señor, ahí estamos matriculados, ¿no? Y que el Señor siga pues desafiando y guiando a su pueblo para este tiempo nuevo, tiempo de difícil, tiempo de gran reto. Y amén.